¿Sabías que uno de los unicornios de IA más famosos de los últimos años, diría yo, empezó con cero IA? Pero cero, cero, nada. ¿Quieres saber más? Quédate y te cuento. Ea, vamos al lío. Bienvenido, bienvenida, soy Dani, o bueno, si prefieres me puedes llamar por mi alias, Cron, y hoy te voy a contar la historia de uno de esos unicornios de Silicon Valley, de estas cosas que siempre hablamos de unicornios y nos mola mogollón, pero la de esta en concreto, lo flipante es que nacieron sin tener absolutamente nada de IA. Y aunque sus creadores vendían como que sí tenían IA, es decir, es que de hecho era un producto de IA en sí mismo, lo que te voy a contar es la historia de un asistente virtual que se conectaba y bueno, se conectaba y se conecta porque sigue funcionando a reuniones de Zoom, toma notas, te genera un resumen, te lo manda por correo y demás. Solo, y aquí está el punto, que cuando empezó el asistente, voy a poner el asistente con muchas comillas, el asistente virtual que entraba a las reuniones no era una IA, eran dos personas entrando en un Zoom que se quedaban callados, tomaban notas a mano y enviaban el resumen como si fuera todo automático. Y lo mejor de todo es que funcionó. Lo que te voy a contar parece una historia que la verdad es que es de coña, pero en realidad, en mi opinión, es un manual alucinante de cómo validar una idea. Y por otro lado, que ahora te lo cuento, también es un manual de cómo sobrevivir y, bueno, y convertir algo pequeño o algo que parece inicialmente una estupidez en algo tremendamente gigante. La, la empresa, este unicornio de la que te voy a hablar, se llama Fireflies.ai. Si no te dice nada, pues si no te los conoces, nada, un segundo. Fireflies es un asistente con IA que lo que hace, entra a las reuniones, toma nota y cuando acaba, pues te manda un resumen de lo que se dijo, las cosas más importantes y, bueno, y algunas cosas más. Ahora hace bastante más cosas cuando salió, obviamente. Pero bueno, obviamente, ahora vas a entender el por qué obviamente. Total, que esta empresa ahora a día de hoy es un unicornio de Silicon Valley, es decir, es uno de estos proyectos típicos que aparecen en las portadas de TechCrunch y que ha tenido un crecimiento brutal. Es un producto, a día de hoy, es un producto muy sofisticado que lo usan un montonazo de empresas y a mí se me da la sensación antes de conocer esta historia de que los fundadores eran de estos visionarios que lo tenían todo súper clarísimo desde el principio. Pero, y aquí está lo que a mí me encanta, que es que la realidad no tuvo nada que ver. Lo que te voy a enseñar en te voy a decir vídeo, pero bueno, depende si lo estás escuchando por vídeo o por audio, lo mismo me da, ¿vale? Es que te voy a enseñar la otra cara de la moneda, que es la que, bueno, no se cuenta. De hecho, hasta hace poquito que uno de los fundadores lo contó, era completamente desconocido. Lo primero, lo más importante, en mi opinión, claro, es conocer a los fundadores, Chris Ramiani y Sam Udotong. Tienen nombres así muy comunes. A mí me cuesta pronunciarlos, ¿eh? Total, que estos dos chicos venían de estrellarse 6 veces seguidas. Hostia, 6 veces la cagaron, 6 veces intentaron montar 6 veces 6 empresas diferentes y la cagaron estrepitosamente, que se dice pronto, ¿eh? Después de esa suerte que tuvieron, vamos a llamarlo así, se encontraron en que dormían básicamente donde podían, normalmente en el sofá que alguien les dejaba para dormir, es decir, acabaron durmiendo en el sofá de alguien que poco menos era, bueno, y sin poco menos, era mucho más que pedir un favor. Y no solamente eso, acabaron con ingresos mínimos y lejos de estar viviendo, estaban sobreviviendo como, bueno, pues como buenamente podían. Obviamente no tenían un chavo, no tenían dinero y mucho menos para construir nada parecido siquiera a un unicornio y ya, bueno, de inteligencia artificial ya ni nos metemos. Pero aún así, y aún así con todo eso, lanzaron Fireflies. Pero lo bueno es que ahora lanzaron Fireflies sin ser Fireflies. ¿A qué me refiero? Vale, te cuento. Y aquí, yo creo que aquí es donde empieza lo bueno, que es lo que me hizo que me explotara la cabeza cuando lo leí. Bueno, el tema es que lanza Fireflies, bueno, que supuestamente es una empresa de IA, las notas revolucionarias, además la IA la está vendiendo muy bien, pero el punto es que, ¿sabes quién era la IA? La IA eran ellos mismos. Sí, ¿qué es esto de que la IA eran ellos mismos? Pues lo que ellos venían era un asistente, esto es automatizado, que entraba a las reuniones y demás, pero lo que pasaba realmente, y es aquí lo que me parece alucinante, es que eran ellos dos
los que se conectaban a mano a las reuniones, a los Zoom, se conectaban siendo Fred, que era un supuesto voz, que se conectaban con el micro apagado, en silencio de más absoluto, y iban tomando notas a mano. Tomaban notas a mano. Y así lo estuvieron haciendo durante más de 100 reuniones, que se dice pronto. Dice, tú imagínate, dicho así, 100 reuniones, y con esto parece poco, pero claro, las reuniones pueden pasar a horas raras. Y eso, bueno, iba a decir puede ser lo mejor o lo peor, pero horas raras, por la mañana, de madrugada, yo que sé, cuando fuera ellos, se tienen que conectar. Pero es que después de todo eso, ten en cuenta que te conectas a una reunión que no te interesa absolutamente nada. Que lo que más probable es que se quedarán dormidos del agotamiento, es decir, sin dormir, sin descansar. Pero bueno, ahí seguían pico y pala. Entonces, ¿qué pasó? Que consiguieron, y esto es lo que me flipa, que al final, recuerda que he dicho que dormían en sofás y donde bien podían, consiguieron con Fireflies el dinero suficiente para pagar un espacio. Según se dice en Sam, uno de los fundadores consiguieron $750 al mes para poder pagarse algún sitio donde estar ahí en San Francisco. $750, fíjate. Y claro, pues después de las más de 100 reuniones, de que esto, yo no lo he hecho nunca, y es que me lo planteo ni siquiera si lo haría, pero después de esto, después de más de las 100 reuniones, ya le dieron a vuelta a la cabeza y dijeron, "Ostras, esto no podemos seguir así, esto obviamente no escala". Es el momento de empezar a automatizar cosas. Y entonces fue ese punto cuando empezaron a automatizar cosas. Después de 100 reuniones. Perdón que lo repita tanto, pero es que a mí me alucina. 100 reuniones así. Entonces, ¿qué pasa? Que durante esas reuniones manuales hay una cosa que no les hubiera dado una IA. ¿Qué pasa? Que estaban ahí todo el rato escuchando y aprendieron cosas pues que tampoco diseñando el producto lo hubieran sabido. Por ejemplo, qué parte de una reunión les importaba más a los usuarios. Es decir, qué frases eran las que la gente después buscaba después en las transcripciones. ¿Qué formato era el que le gustaba a la gente cuando se lo enviaban? ¿Qué errores cometían ellos mismos al tomar las notas? ¿Qué errores solían cometer? ¿Cómo la gente se portaba? ¿Cómo la gente se comportaba en las reuniones de verdad? No es lo que se supone que es una reunión, sino cuando una reunión está ocurriendo, ¿qué ocurría realmente? Y después también, que parece también una chorrada, pero el lenguaje que usa la gente, el lenguaje que usan los clientes, que influye mucho. Y también les influía a ellos después para redactar los resúmenes o las tareas o las decisiones que ellos pues, después enviaban a los clientes. Y todo eso lo conocieron durante más de 100 reuniones porque estaban ahí, básicamente, sin filtros ninguno, sin ningún tipo de interpretación, no es que había una interpretación, estaban escuchándolo. Y las métricas es que las métricas es que eran la realidad, es que no había más. Y justamente por eso lo que pudieron construir pues una herramienta de automatización que la gente quería, porque habían estado ahí. Y esa es la parte que yo creo que a mí más me interesa que con la que te quedes, con tu audiencia, no sé, que normalmente la gente que nos dedicamos a la tecnología, ciberseguridad, en mi caso, o bueno, o que alguna vez pensamos en montar algo, que sí, que a todos nos encanta la tecnología, hacer modelos, estoy hablando de IA, con sistemas distribuidos, con arquitecturas que tienen nombres muy molones, ¿sabes? Pero lo que realmente separa una buena idea de una idea que funciona, ¿sabes lo que es? No es ni la tecnología, ni el modelo, ni absolutamente nada. Es el haber tenido el contacto con la realidad. Que las cosas no escalan, que las cosas son tediosas, que las cosas que haces a mano, que antes existió, tienes que comprobar que antes de hacer la automatización, que existe esa necesidad. Entonces, por ejemplo, si quieres entender cómo funciona una API para segurizarla, primero que tienes que haber hecho es reventar 10 APIs. Si quieres hacer un detector de vulnerabilidades, tienes que analizar 20 proyectos a mano. Si quieres hacer un asistente de seguridad, primero tienes que haber gestionado incidentes a mano. Y bueno, si quieres hacer una herramienta como esta gente de tomar notas, pues primero tienes que haber tomado 100 notas a mano. Porque justamente cuando estás ahí en el barro, cuando bajas, cuando te remangas, cuando realmente tocas la realidad, ahí es cuando realmente sabes si hace falta y sabes que es lo que hay que automatizar. Si no, básicamente estás haciendo así y te lo estás inventando, estás lanzando, bueno, una idea
con la idea feliz, valga la redundancia, de que funcione. Pero fíjate, volviendo al tema de Fireflies, que este patrón no es solamente de Fireflies, que lo ha hecho mucho más empresas. Por ejemplo, Airbnb no empezó en plan a lo grande. Airbnb, cuando empezaron, ellos mismos se iban a los apartamentos que alquilaban, echaban las fotos. Stripe, por ejemplo, Stripe, el gran Stripe, empezó instalando los pagos a mano, manualmente, de los primeros clientes que tenían. Dropbox, cuando empezó, vendía un vídeo de una demo que productos no existíamos, no estaba ni lejos de existir, pero tenían el vídeo vendiéndolo como, bueno, como que existía, estaba el producto funcionando y demás. Y bueno, y en el caso de Fireflies, pues, era dos fundadores que vamos a dejarlo que se hacían pasar por la IA. Bueno, esto ya. Niveles, el tema de la ética me lo he dejado adrede fuera de esto que te quiero contar, ¿vale? Ya de la ética se puede alargar largo y tendido, podemos hablar, así que lo dejamos ahí. Entonces, fíjate que la magia de automatizar, de construir lo que quieras construir, viene bastante después, lo jodido viene antes. Entonces, y como reflexión, que si te quedas con esto, yo me doy por contento. Si estás empezando un proyecto en el que te toca hacer un montón de cosas manuales, que son pesadas, que son de glamour, tienen 0 o menos, ¿vale? Yo siempre digo, mira, no te preocupes, porque yo qué sé, quién sabe, que a lo mejor es el principio de algo grande. Si lo piensas, casi todos los grandes, la mayoría, empezaron así. Bueno, y hablando de cosas grandes, hay un sitio que también es muy grande, que es un sitio donde todos los días envío una cosa, que yo lo llamo el hachazo de información diaria. Bueno, no sé si te gusta, ¿no? A mí me parece guay esa frase, el hachazo de información diaria. Es un email con historias que te aseguro que son mucho mejor que estas que la que te he contado aquí. Sí que si quieres bueno, pues si quieres recibir la historia mañana en el mail, te puedes apuntar, tardas, no sé, 12, 13 segundos, no más. Te vas a vamosalio.com y te apuntas. Así que ahí te espero. Ahora sí, venga, un abrazo.